Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantad, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros,
Dios. Celebraré, alabaré, bueno es Dios. Donde esté, declararé y diré, bueno es Dios. Tu gracia perdura por siempre, tu misericordia es por siempre y siempre. Bueno es Dios, tan bueno en mí. Oh, bueno es Dios,
tempestad, Él es Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Dios. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Nos da gusto que nos acompañes en este domingo. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mándanos un correo, nos encantaría contactarte. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte informado de nuestras actividades. Te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas a nuestra cuenta de Santander a través de tiendas OXXO o por transferencia bancaria. Las clases del Instituto Bíblico Infantil se suben cada semana en nuestra página de Facebook. Las reuniones de la Unión de Jóvenes son todos los viernes 6 p.m. a través de Zoom con diferentes expositores cada semana.
Si tienes alguna petición o deseas unirte al grupo de oración de nuestra iglesia, mándanos un mensaje al correo que aparece en pantalla. Siempre es un gusto que podamos alabar y meditar juntos en la palabra de Dios. Comparte para que sea de bendición. Bienvenidos a este servicio. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por tener la oportunidad para estar aquí, todos pendientes de nuestro servicio de adoración a nuestro buen Dios. Gracias por la oportunidad también de aquellos que están asistiendo los domingos a los servicios presenciales. Nos da tanto gusto el ver que el número de asistentes va en aumento. Gracias a Dios también por la disminución de los contagios en nuestra ciudad. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que a mí me ha inquietado, y yo sé que no soy el único, que sino a millones de personas posiblemente les inquietan: los cambios impredecibles y la ira de Dios. Basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. El pasado 29 de octubre se produjo un sismo de magnitud 7 en el mar Egeo. Golpeó fuertemente al país de Turquía, pero su efecto llegó hasta el país de Grecia. Hubo alerta de tsunami, sí hubo mucha lluvia torrencial, algunas inundaciones. En algunas poblaciones de Turquía afectó construcciones. Hubieron bastantes muertos y muchos heridos. Al inicio de este mes de octubre, comenzó el rebote de la pandemia del coronavirus en España, Alemania, Francia y posiblemente en otros países, incluyendo a México, que ha tenido algunos rebotes del virus en algunas partes del país. Un ataque terrorista en la iglesia de Notre Dame en Niza y otro ataque en Aviñón. Pero ¿qué podíamos decir del reciente conflicto bélico entre Azerbaiyán y Armenia? Azerbaiyán quiere recobrar las tierras y áreas concedidas en el pasado bajo convenio, pero Armenia, por ningún motivo, permitirá que Azerbaiyán gobierne y cobre impuestos nuevamente en esas localidades. Aún no termina el conflicto. Mucha gente desplazada por miedo a la guerra. Rusia apoya a Azerbaiyán por conveniencia comercial. Además, la economía continúa afectando a muchos países por esta pandemia. Son millones los contagios por el COVID en el mundo y aumenta cada día el número de enfermos y otros millones que han muerto. La pregunta es: ¿hacia dónde se dirige el mundo? Analicemos lo que el apóstol Pablo dice a los Romanos capítulo 1 y leo los versículos 1 y 2. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. En los siguientes versículos, hasta el final del capítulo, el apóstol Pablo
expone la depravación humana, la idolatría, las falsas religiones, impureza, desviación sexual, depravación mental, maldad, perversidad, avaricia, depravación moral, enemigos de Dios y otros muchos males. Lo que debemos nosotros recordar, que Dios continúa activo en el mundo. Nunca debemos de olvidarlo. Él sigue activo y usa medios que producen cambios súbitos e impredecibles para que la humanidad razone cuán frágil es y que es necesario, urgente, porque el tiempo se está terminando, buscar y obedecer a Dios. El hombre hace tiempo que se ha alejado de Él. Si no fuera por una parte de la población mundial que obedecen a Dios por medio de su palabra, que han confiado en el plan de Dios, en su gracia, a través de su Hijo Jesús el Cristo, sería mayor el caos en el mundo. Parece que en este tiempo estuviéramos viviendo la tribulación apocalíptica, pero esta va a llegar y será un desastre mundial. Esto que estamos viviendo es tan solo el principio de dolores, y eso lo profetizó el mismo Señor Cristo Jesús en el capítulo 24 de Mateo. El mal que hay en el mundo, es importante y necesario regresar a la palabra de Dios que nos advierte sobre todo lo malo que hay en todas las sociedades del mundo. Los seres humanos no tenemos derecho alguno del favor divino. Toda la raza de hombres incrédulos existen y viven bajo la ira de Dios, que desde el cielo está pendiente de lo que sucede en el género humano y en este planeta. Todos se han alejado de su Creador y se han vuelto realmente depravados. Judíos y gentiles por igual. Los primeros recibieron la ley superior de Dios a través de su siervo Moisés, y en las generaciones sucesivas la palabra, la ley estaba presente, pero la quebrantaron una y otra vez. Y los gentiles han recibido la gran misericordia de Dios por medio de Cristo Jesús, ya que los judíos rechazaron al Mesías. Por lo tanto, dice el capítulo 3, versículo 10, no hay un solo justo, ni siquiera uno. La consecuencia de ello es que toda boca es tapada y todo el mundo queda culpable ante Dios. En cada época y en esta que nos ha tocado a nosotros vivir, que según los analistas dicen que es una de las peores que se ha experimentado como humanidad. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Así, el propósito de Dios es demostrar que toda la humanidad está moralmente en bancarrota, sin justificación alguna, y necesita desesperadamente la misericordia y el perdón de Dios bajo un sincero arrepentimiento. En este pasaje del apóstol Pablo escrito a los cristianos romanos, habla de la injusticia de los hombres. Es así como él describe la condición de los seres humanos como consecuencia de su desobediencia a Dios. Se ha involucrado a sí mismo en una situación desesperada
y moralmente enfermo. Esa enfermedad de la humanidad es crónica. Tiene sus tintes a veces de sanación, pero vuelve otra vez en cada generación a recrudecerse aún más la maldad, la impiedad del ser humano. La ira de Dios es justa. La situación del ser humano está en una existencia bajo la ira de Dios. Y eso es terrible. Por eso dice el versículo: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, así como su justicia. Cuando el hombre está en buenas relaciones con Él, Dios es justo, sumamente justo. La ira de Dios significa la situación adversa que sufre el ser humano cuando éste se aleja de su Creador. Toda persona, sin excepción, conoce una de las dos: su justificación o su ira, su amor o su desagrado, su poder salvador o su juicio. Como dijera Martín Lutero, el reformador protestante, en Cristo Dios es amor. Fuera de Cristo, Dios es un fuego consumidor. Bueno, así que la ira de Dios no es una verdad incidental. Es una parte íntegra que ahora se revela o que está siendo revelada exactamente cómo es la justicia de Dios. El tiempo presente continuo que está usando el apóstol Pablo al escribir y que está describiendo un proceso que está ocurriendo delante de nuestros mismos ojos. Cambios súbitos e impredecibles en todas partes del mundo. Y lo interesante para todos nosotros, para estar a la expectativa, es que vienen más eventos desagradables para la humanidad, para el planeta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Capítulo 6, versículo 23. Así como la salvación anticipa la manifestación final de la justicia de Dios, asimismo la ira anticipa el juicio final del pecador. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Capítulo 2, versículo 1. Para clasificar todo el asunto de lo que el apóstol Pablo viene expresando, quizás tal vez tú te preguntes, ¿realmente qué es la ira de Dios? Les comparto solamente 3 definiciones de teólogos y escritores. John Murray describe la ira de Dios como la repugnancia santa del ser mismo de Dios, en contra de aquello que es una contradicción a su santidad. Alan Richardson la define como la condenación justa e implacable de Dios contra el pecado en cualquiera de sus formas.
A.M. Hunter da una definición comprensiva de la ira de Dios y dice: es su amor santo reaccionando contra el mal. El viento adverso de la voluntad divina soplando contra el pecador. No solo el día del juicio, sino ahora, y que resulta en la degeneración y desintegración del pecador. Lo cierto es que en cada época ha sido así, y en esta no hay escapatoria para los que han hecho y están haciendo el mal. Es por eso lo que estamos viendo a nivel mundial. Situaciones que no damos crédito ante lo que vemos y oímos, o lo que también se ha experimentado en algunos. Puesto que Dios es Dios, su ira es una terrible realidad. Aclaro, la ira de Dios no es odio, porque el odio se opone al amor. La ira es la forma que el amor ha tomado hacia los que se oponen a él. El odio es injusto. La ira de Dios es justa. El odio trata de destruir. La ira es perdonada. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela paralelamente a su justicia, lo que él está diciendo, que Dios está ofreciendo la absolución, el perdón, pero al mismo tiempo que los que reúnen a aceptar esta gracia de Dios están condenados. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él, es decir, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Es tan fácil de comprender lo que Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros escritores en el Nuevo Testamento nos hacen ese sentido de llegar a comprender, a considerar la situación que el hombre está viviendo. En el pasado lo vivió y en el presente sigue aún recrudeciendo aún más su impiedad, su maldad. Y en un humanismo muy torpe, llegan a desconocer a Dios, la gracia de Dios. La ira, el enojo y la indignación son básicos a la proclamación bíblica de nuestro Dios en oposición al pecado. Mientras que su amor es espontáneo, un amor espontáneo de su propio ser, su ira es producida por la maldad de sus criaturas. De manera que es la ofensa a este amor misericordioso de Dios, el rechazo a su misericordia, lo que motiva su ira santa.
Isaías 28, 21. Dios no evade la responsabilidad de ejecutar el juicio, sea un juicio temporal o hablando del juicio final. Dios demuestra su enojo a veces en forma más personal posible. Yo, el Señor, soy el que castiga. Ezequiel 7:8. En el Nuevo Testamento, la ira es descrita en forma específica como la ira de Dios. Y tenemos muchos pasajes, Juan 3:36, Romanos 1:18, Romanos 9:22, Efesios 5:6, Colosenses 3:6, Apocalipsis 19:15, 11:18, 14:10, 16:19 y otros pasajes más. En el cuadro bíblico completo de la ira de Dios, no es una emoción o un estado de ánimo, de enojo, sino la firme oposición de su santidad, de su pureza al pecado. Por consiguiente, la ira de Dios es vista en sus efectos, en el castigo al pecador por parte de Dios en esta vida, y después de la muerte será aún peor. Las sociedades del mundo reciben reprimendas fuertes para que reaccione. Hay una apatía en Europa hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Hay, claro, sus grupos en cada uno de los países que son creyentes fervorosos, pero la gran mayoría están muy lejos de Dios. Y lo mismo podríamos hablar de otros países distantes a nosotros. Y cuando vemos la algidez tan terrible en América Latina, aquí en México, en el que hay más muertos que en las guerras que hay ahorita en Azerbaiyán y Armenia, o los muertos en Medio Oriente, o los muertos en otros países en conflicto, hay muchos más muertos aquí en este país. Hay algo terrible sobre México. Y realmente la sociedad mexicana tiene que despertar a la verdad de Dios. Ahora, el castigo del pecado por parte de Dios en esta vida estas incluyen pestilencias, plagas, muerte, destrucción, naciones que se levantan en su maldad, endurecimiento de corazones y mentes, la exterminación de pueblos y gobernantes, no solo en el pasado, sino también está sucediendo en el presente, como allá en Medio Oriente. Estos son partes de la vida para estar en las descripciones de Jesús sobre el castigo final, sobre el infierno de fuego. ¡Qué tremendo! Viniendo de Jesús, hay que creerlo. Es sorprendente como Él lo dice. Ese castigo final para el ser humano es el infierno de fuego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso lo dijo Él. El día final de la ira es el juicio final de Dios contra el pecado, su condenación irrevocable contra el diablo, contra el anticristo, contra el falso profeta y con todos los pecadores no arrepentidos. Jesús en el libro de Apocalipsis dice que el fuego eterno les espera. Qué lindo es estar en Cristo. Es maravilloso. Nuestro deber como cristianos y seguidores de Él es vivir en Él, vivir su vida de Él, tener realmente un buen testimonio de fe que sea inquebrantable, practicar su palabra,
para que otros puedan ver en nosotros y puedan creer en Cristo. Ser fieles y obedientes a Dios. Eso lo necesitamos hacer como hijos suyos. Debemos de ser perseverantes en la fe. Debemos de servir al Señor en su reino, en su iglesia, y compartir de su amor con aquellos que están necesitados y hambrientos. Observemos y sigamos observando lo que pasa en el mundo y lo que pasa en este país. Intercedamos con ruegos por los que sufren y cuidémonos del mal y del maligno que acecha como león rugiente dispuesto a devorar. Que Dios nos dé sabiduría para ser buenos analistas de lo que sucede en nuestro entorno y más allá de nuestro país. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser realmente personas limpias, puras, santas y alejados de la maldad. Que Él esté con ustedes y con nosotros, ahora y siempre. Amén. Queremos dar el siguiente paso hacia adelante, con la fe de que Dios respalda nuestro actuar y comenzar a transmitir en vivo. Durante los servicios presenciales de los domingos, conectar a los hermanos de manera virtual en cualquier parte del estado o del país, que podamos llevar la palabra y la alabanza hacia nuestro Dios con la apertura virtual que ahora se nos presenta. Hay muchos hermanos que se conectan en un mismo sentir de esta manera, y el dejar de hacerlo sería dar un paso hacia atrás. Sin embargo, para lograrlo se requiere de un equipo diferente, del cual nosotros no contamos. Necesitamos de su apoyo para ofrendar o servir en este nuevo ministerio que se creará. Dios sabe los planes que tiene para esta iglesia y conoce cada corazón para dar conforme a su voluntad. Esta es nuestra confianza y sabemos que Él tiene nuevas cosas para el futuro. En nuestra página de Facebook o Instagram de la iglesia se encontrará el link donde podrán ver la forma de apoyar a este nuevo ministerio. Llegará el momento en que podamos desarrollar el total de los ministerios de nuestra iglesia. Llegará el momento, Dios lo va a permitir. Cuando eso ocurra, necesitamos todos unirnos en un trabajo especial con respecto a la obra, al ministerio de la iglesia que Dios nos ha encomendado.